de ser o espectador o actor secundario, ¿no? Muy secundario de reparto. Y pues me fui a las últimas reformas de López Portillo y a las que me llegaban más directamente, a la constitucionalización del nuevo esquema de la administración pública federal, que siempre me ha llamado la atención que las leyes reglamentarias de los artículos 90, 91, 92 y de menor manera el 29 son anteriores a la reforma constitucional. La ley orgánica de la Administración Pública Federal, reglamentaria del 90 y del 91 constitucional, es de 1976. Es decir, casi 6 años antes el presidente López Portillo, cuando toma posesión, el día 29 de diciembre casi al mes de haber tomado posesión, manda 4 leyes que para él serían el nuevo esquema de la modernización de la Administración Pública Federal. Desde entonces la estamos modernizando, cuando lo importante es que la volviéramos eficiente y eficaz y no moderna. Y toma el modelo francés de la paraestatalidad y hablamos a partir de entonces de la Administración Pública Federal con mayúsculas, porque así la establecen esos artículos constitucionales, a veces ignorando que la administración pública va más allá del Ejecutivo, porque en cualquier entidad, poder, organización o organismo constitucionalmente autónomo, viéndonos a los últimos 30 años, hay administración pública, hay la satisfacción de servicios públicos con recursos públicos, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en los 10 organismos constitucionalmente autónomos, en el Tribunal Autónomo, que ahora es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces la administración pública abarca más que el mero ejecutivo, y que lo que hizo el presidente López Portillo, y que después le dio un fundamento constitucional teórico al presidente Lamadrid, fue reconocer lo que se había hecho en la etapa constructiva de la Revolución, la mano larga del Estado mexicano en la producción de bienes y servicios para satisfacer objetivos fundamentalmente políticos, que no de eficacia ni de eficiencia. La eficacia y eficiencia política de los gobiernos fueron particularmente altos. Y la Constitución, a mí me dolió, y no le reclamo, pero repitiendo el maestro Reta, espero que el segundo tomo venga ya muy pronto, porque de esas 1100 reformas que yo cuento, más del 50% son después de 1982. Y cuando hace uno la numeralia de las reformas constitucionales, pues resulta que en su momento el presidente que más reformas constitucionales logró fue el presidente Calderón, no obstante que se quejaba de que no había consensos en el Congreso, y él logró una cantidad de reformas de menor importancia, pero las logró. Luego llegó el presidente Peña Nieto y lo desbancó. El sexenio terminado, el que más reformas ha tenido o sufrido, como dicen algunos, la condición política de los Estados Unidos, es el de Peña Nieto. Y si vemos cómo va el actual gobierno, con las poquitas reformas del primer año y las 8 que vienen en camino, que ya están en proceso de discusión, pues de seguir esa tendencia es muy probable que desbanque al presidente Peña Nieto. Y entonces se pregunta uno, ¿de verdad se han requerido los cambios? ¿De verdad tenemos una constitución vigente, jurídica y formalmente, pero no una constitución social o legítimamente vigente? Tenemos una constitución reglamentaria ahora, que ya no se puede leer. Yo cuando se les trato de explicar a los muchachos y les hablo del juego que de niño me enseñaron de serpientes y escaleras, y ellos no entienden por qué ahí son de la tarde para acá. Por ejemplo, también echaba uno los dados y caía en una ficha que me bajaba mediante una serpiente o me subía mediante una escalera. Quien pretenda leer de corrido la Constitución, pues no lo va a lograr. Y tiene antinomias y contradicciones, aunque los sumos sacerdotes del derecho constitucional digan que no se contradice la Constitución, pues ahí están las contradicciones, hasta terminológicas. Con los organismos constitucionalmente autónomos, si ve uno el texto de cada uno de los artículos, uno es un banco central, otros son órganos que biológicamente me enseñaron que era distinto que los organismos, otros son organismos, todos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, y ahorita en la antemesa
comentábamos y decíamos que el Banco de México es el único verdaderamente autónomo. El gobernador del Banco de México es más importante que los gobernadores de la mayoría de los estados. La Constitución ya sufrió la dificultad de entenderla. Hace algunos años, en 2015, la Cámara de Diputados le encargó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que la reescribiera sin modificar sus conceptos, nada más, buscando una congruencia que permitiera entenderla de mejor forma. ¿Y qué pasó? Presentaron su texto de Constitución, una ley reglamentaria de la Constitución, lo cual me parece atinado, pero de manera muy respetuosa. La terca realidad, como le pasó al doctor, y yo espero que se subsane en breve, pues hizo que se reformara la Constitución de 2015 a la fecha, pues en casi 300 ocasiones. Ya no puede uno recurrir al libro. Yo antes de dar clase bajo de la Cámara de Diputados el texto correspondiente para que no me vaya yo a equivocar con los muchachos. Pretender dar clase en tiempos de Google es más difícil que en nuestros tiempos, porque de repente un chamaquito que yo creí que estaba chateando con la novia me dice: oiga, no, profesor, no es como usted le dijo. Pues ahora pregunto, ¿cómo tengo? No me hacen favor de googlear tal cosa. Y entonces ya lo voy a plantear de otra manera. Pero con todo respeto, y ojalá no sea yo demasiado políticamente imprudente, eso lo dije alguna vez en público y frente a un presidente de la República, no es un Estado de Derecho. Nuestra normatividad es una normatividad llena de buenos deseos, a veces incongruentes. La propia Constitución de 1980 y 90, ya con el presidente de la Madrid para acá, se define a sí misma como el proyecto de nación contenido en esta Constitución. Y en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Zedillo, que me refería hace rato, en su Plan Nacional de Desarrollo, en el capítulo 2, dice: por el anhelo por un Estado de Derecho y un país de leyes, y solamente se anhela lo que no se es y lo que no se tiene. Eso no le quita nada de interés y de valor a este extraordinario libro, que nos ayuda a ubicar en el contexto fundamentalmente parlamentario en el que se dieron las reformas, y eso ayuda a entender muchas cosas. A mí un viejo profesor de la escuela me enseñó respecto de las sentencias, que cuando una sentencia no suena lógica, suena metálica. La vida me fue enseñando que no era aplicable nada más a las sentencias, que lo puede aplicar a una ley, a un reglamento, a un contrato. Y también me enseñó, que se quedó corto mi maestro, cuando una institución jurídica no suena lógica, o suena metálica, o suena política, o suena erótica. Cualquiera de las tres razones pueden haber influido en el cambio de la legislación de la Constitución para abajo. Pues ya con esto termino mis 20 minutos, no sin antes felicitar muy sinceramente, de verdad, muy sinceramente, a don Sergio Díaz Gutiérrez Salazar por esta magnífica obra, el primer tomo, que se lee de corrido, con gusto, con precisión. Yo me he dedicado a compilar en los últimos años, por la necesidad de la clase, todas las obras que han salido, que son muchas. Tal vez la más completa es la de los profesores de Derecho Constitucional de la UNAM, que nació en 1917 y ya va en su tercera edición, porque la realidad es más rápida que las letras de molde, pero ninguna nos ubica en el contexto político parlamentario en el que se dio, ni hace referencia con tanta claridad, síntesis y precisión a la discusión que se diera en el Congreso. El otro que me llamó la atención, ya con esto acabo, fue la nacionalización bancaria, que esa sí la pude observar de frente. No fui actor ni de reparto, pero estaba ya en la bola. Yo trabajaba como subdirector jurídico de la Dirección General de Bancos, Seguros y Valores de Hacienda, y nos enteramos como 2 horas antes de que la banca se nacionalizaba. Cuando yo entré a trabajar a Hacienda, nos sentaban a los nuevos y nos daban un discurso, los discursos de don Miguel Mancera, subdirector general del Banco de México, que nos teníamos que aprender de memoria. Y el primero decía: en este país el control de cambios con 3.000 kilómetros de frontera con el país más poderoso del mundo es una tontería. Y la nacionalización bancaria no funciona, porque los partidos de oposición, a tiro por viaje cada año, proponían
particularmente los de la izquierda. Entonces, cuando llegaba uno de nuevo a trabajar a la oficina de estudios y consultas de esa dirección general donde yo llegué, me decían, mira, esto es lo que se ha dicho en los últimos 10 años. Si tienes alguna habilidad, tienes que decir lo mismo en palabras distintas para que le mandemos las tarjetitas a los señores diputados del PRI y las puedan leer de una manera adecuada. Entonces, cuando me entero por radio de transistores, porque no había de otra, un 1 de septiembre, que el presidente nacionalizaba la banca y establecía el control de cambios, pues no me cabía en la cabeza. Y después me tocó vivir toda la conferencia y tuve la oportunidad que en la parte final fui director general de Seguros y Valores, que era toda intermediación financiera no bancaria. Y me tocaba apapachar a los exbanqueros que habían sido expropiados. Y tal vez para terminar, cada que recuerdo esa época, me acuerdo de un banquero de Monterrey, medianito, hombre rico de cualquier manera, cuando llegó a hacer antesala, se llamaba Francisco, ¿cómo estás, Paco? Y me dijo, de mis males bien y de mis bienes mal. Y no, ella fue de la banca nacionalizada. Paco Patiño, no, Paco Patiño era servidor público, era director general de estudios hacendarios y lo bajaron al Banco Mercantil de Monterrey, pero como servidor público éramos compañeros. Algún día le platico algunas anécdotas con él. No, este era Paco Garza, se llamaba, de un banco de capitalización, Garza Calderón, que no tenía que ver nada con el otro Calderón. Y menos de 10 años se revierte la medida. Cuando yo estudiaba y el doctor Camacho, que en paz descanse, fue mi maestro, y un día me lo encontré escribiendo en la alberca de un hotelillo afuera de las ciudades y me dejó asomarme, estás haciendo planes de desarrollo. Sí. Y él fue de los autores del texto constitucional, no de las palabras, sino de las ideas. Dije, oye, ¿por qué cuando reconocen las áreas estratégicas remiten al párrafo 5º del 28 y no desde el 4º? Y a mí se me hacía falta de técnica y de congruencia. Como dijo el presidente de la Madrid, que niveláramos el párrafo 4º porque no pasarían 10 años en que se modificara y no habría necesidad más que de abrogar el 4º, como sucedió a los 9 años cuando se reprivatizó la banca. Entonces, tratar de enseñarles a los muchachos la Constitución con una óptica práctica, realística, histórica, pues resulta cada vez más difícil. Aunque están acostumbrados a la fantasía y al cibermundo, reclaman la falta de congruencia con la realidad. Repito que ya para terminar, les reitero mi agradecimiento, mi admiración y esperanza de que me vendan un librito. Me lo prestó. Es que no lo conseguí, entonces me prestaron uno que estaba ya dedicado y lo tengo que devolver. Por eso se lo agradezco mucho. Muchas gracias por su presencia.